Amigos y amigas, hoy nos sumergimos en uno de los enigmas más fascinantes del espectáculo mexicano. Adela Noriega, aquella actriz inolvidable que supo conquistar corazones en cada telenovela, vuelve a ocupar titulares, pero no por un regreso a las pantallas, sino por las misteriosas piezas que, poco a poco, comienzan a encajar en el rompecabezas de su vida actual. Han pasado ya más de 15 años desde aquel retiro sorpresivo tras su participación en Fuego en la Sangre, en 2008. Desde entonces, el silencio ha sido su compañero más fiel. Y sin embargo, recientemente han emergido nuevas informaciones que arrojan algo de luz, aunque también nuevas sombras, sobre su paradero y su presente. Lo que hoy vamos a compartir con ustedes no es solo noticia, es la historia de una estrella que, al apartarse de los reflectores, dejó detrás una estela de misterio que sigue cautivando. Porque, ¿cómo olvidar a la protagonista de El privilegio de amar o Amor real? Durante años, Adela fue la reina indiscutible de la televisión, pero al desaparecer sin previo aviso, dejó tras de sí no solo una ausencia, sino también un sinfín de interrogantes. A diferencia de otras figuras públicas que anuncian su retiro con comunicados o entrevistas, Adela eligió el silencio absoluto. Y en ese silencio, el público y los medios construyeron teorías, algunas más inquietantes que otras. En 2020, una declaración encendió las alarmas. El periodista Juan José Origel afirmó que Adela se habría apartado de la vida pública por enfrentar una dura batalla de salud. La noticia corrió como pólvora, llenando de preocupación a sus admiradores. Pero poco después, su hermana, Reina Noriega, salió al paso desde una entrevista con la prensa peruana, desmintiendo categóricamente tal versión. Según explicó, Adela había realizado chequeos médicos en el pasado, pero los resultados fueron alentadores y gozaba de buen estado de salud. Pero la trama no termina ahí. En 2018, otro reconocido periodista, Gustavo Adolfo Infante, compartió que lejos de los estudios de grabación, Adela habría encontrado una nueva pasión en el mundo de los bienes raíces. Según sus fuentes, la actriz residía en México y había amasado una considerable fortuna como empresaria inmobiliaria, adquiriendo casas, terrenos y departamentos. Infante, siempre respetuoso de su privacidad, evitó dar detalles específicos de su paradero, pero aseguró que su nueva vida marchaba viento en popa. Sin embargo, como en toda buena historia, surgió un giro inesperado. En 2020, durante una conversación en el popular programa La Casa de los Famosos, la ex Miss Universo Alicia Machado dejó caer una revelación sorpresiva. Según ella, Adela Noriega vivía nada menos que en Weston, Florida, una tranquila ciudad en las afueras de Miami. Machado aseguró que no era raro verla caminar por las calles de ese lugar, aunque admitió desconocer a qué se dedicaba actualmente. Cada una de estas versiones, contradictorias, intrigantes, no hace más que añadir capas a la leyenda. Y es que el caso de Adela Noriega es excepcional. En un tiempo donde las redes sociales parecen invadirlo todo, ella ha logrado mantener su intimidad lejos del escrutinio. Un logro casi imposible en la era de la sobreexposición. Algunos rumores sugieren que su alejamiento podría haber estado motivado por razones personales, quizá para estar más cerca de su familia tras la dolorosa partida de su madre en 1995. Otros, en cambio, apuntan a supuestos romances con figuras de alto perfil, aunque ninguna de estas versiones ha sido confirmada. Ni probablemente lo será. Lo verdaderamente extraordinario de Adela es cómo, sin publicaciones en redes, sin entrevistas ni apariciones públicas, ha logrado sostener el interés y el cariño de millones. Su ausencia no ha borrado su figura. Al contrario, la ha convertido en un mito viviente, una estrella que decidió apagar sus luces, pero cuya luz sigue brillando en la memoria colectiva. Amigos y amigas, lo que hoy les traigo no es simplemente una historia. Es un relato que se ha tejido entre luces y sombras, entre la fama y el misterio,
alrededor de una de las figuras más queridas y enigmáticas del entretenimiento latinoamericano. Porque si algo ha logrado Adela Noriega, más allá de su indiscutible talento, es convertirse en un símbolo de respeto y admiración, incluso en su ausencia. Su decisión de retirarse del ojo público no solo fue un acto de privacidad, sino, quizá, una estrategia sutil. Permitir que su legado artístico hable por sí solo, sin necesidad de alimentar una presencia mediática constante. Lo cierto es que, más allá de las razones que motivaron su retiro, Adela Noriega ha conseguido algo que pocos artistas logran: mantener intacto el cariño y el respeto del público. Su desaparición de los escenarios y las cámaras no disminuyó su figura, al contrario, la engrandeció. Cada una de sus interpretaciones se ha convertido en objeto de culto, en inspiración para nuevas generaciones que descubren en ella una maestría difícil de igualar. El misterio que rodea su vida actual no ha hecho más que alimentar la leyenda. Su historia demuestra que, en una era donde la exposición parece inevitable, el silencio y la privacidad pueden ser más poderosos que cualquier estrategia de relaciones públicas. Las diversas versiones sobre su paradero y ocupaciones, más allá de su veracidad, reflejan el profundo impacto que Adela dejó en la cultura popular. El simple hecho de que, tantos años después de su última aparición, los medios y el público sigan preguntando por ella, revela el lugar especial que ocupa en los corazones de sus admiradores, porque su historia nos recuerda algo esencial: que el verdadero talento trasciende la presencia constante en los medios. Las telenovelas de Adela Noriega siguen retransmitiéndose, siguen emocionando, siguen enseñando. Y su misteriosa ausencia solo ha reforzado su estatus de leyenda viva. Quizás su mayor logro no sea solo su brillante carrera artística, sino su capacidad de mantener su dignidad y privacidad en un mundo cada vez más invasivo. Su silencio nos enseña que las verdaderas estrellas no necesitan estar siempre en el centro de atención para brillar, que, a veces, el misterio es más poderoso que cualquier cámara encendida. Pero si hay un capítulo de su historia que ha provocado especulaciones sin fin, es aquel rumor que mezcla el brillo del espectáculo con las esferas del poder político. Durante los años 90, en pleno apogeo de su carrera y en medio de transformaciones profundas en México, comenzaron a circular versiones que vinculaban a Adela con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Era una época de cambios, de apertura económica, de modernización. Y en ese contexto, Adela se encontraba en la cúspide de su éxito, protagonizando las producciones más vistas y queridas por el público. Los rumores surgieron tímidamente, pero no tardaron en expandirse por los pasillos de la prensa y el espectáculo. Coincidencias de tiempo, la reserva de la actriz sobre su vida privada y el hermetismo característico de la época alimentaron las especulaciones. Se hablaba de encuentros discretos, de obsequios lujosos, de una conexión que iba más allá de la simple admiración. Algunos periodistas insinuaron que esta relación podría haber tenido repercusiones positivas en su carrera, aunque nunca se presentaron pruebas concluyentes. Incluso revistas de renombre, como Proceso, hicieron referencias sutiles al tema, siempre con un tono cauteloso, sin afirmaciones directas. El periodista Alberto Gómez, en su obra El Señor de las Limas, dedicó algunas páginas a explorar esas versiones, sin llegar a conclusiones definitivas. Pero lo verdaderamente fascinante fue la manera en que Adela manejó las especulaciones. Nunca dio una declaración, nunca intentó desmentir ni confirmar. Su silencio, una vez más, fue su mayor respuesta. Y ese silencio no hizo más que avivar las teorías, reforzando la aureola de misterio que la rodea. En definitiva, la historia de Adela Noriega no es solo la de una actriz exitosa. Es la historia de una mujer que, frente a los focos y las voces que todo lo quieren saber, eligió guardar su verdad. Una mujer que, quizás sin proponérselo, nos enseñó que hay decisiones que trascienden la fama, que a veces el acto más valiente no es estar, sino desaparecer, y dejar que la leyenda hable por uno. Así, amigos,
cerramos este capítulo de un relato que sigue escribiéndose, entre preguntas sin respuesta y una admiración que no cesa. No olviden suscribirse, activar las notificaciones y acompañarnos en este recorrido por las vidas que marcaron una época. Nos vemos en el próximo video. México, en aquellos años, no solo estaba marcado por profundas transformaciones políticas y económicas, sino también por controversias que entrelazaban las esferas del poder y el espectáculo de formas insospechadas. La cercanía entre el poder presidencial y las figuras del entretenimiento no era una novedad en la historia del país. Sin embargo, el caso de Adela Noriega llevó esas especulaciones a niveles pocas veces vistos. Algunos analistas de la época no tardaron en sugerir que la supuesta relación entre la actriz y el presidente podría haber sido parte de una estrategia más amplia, una forma de proyectar una imagen favorable del gobierno en los medios, utilizando el innegable poder de influencia de las telenovelas. Porque, no olvidemos, las telenovelas no eran simplemente entretenimiento. Eran, y siguen siendo, un espejo de la cultura, un vehículo poderoso capaz de moldear percepciones, valores y aspiraciones. Y Adela Noriega era, sin duda, una de sus estrellas más luminosas. La manera en que esta historia afectó su carrera ha sido motivo de debate entre críticos y expertos. Mientras algunos sostienen que esas especulaciones pudieron haber influido en su posterior decisión de apartarse de los medios, otros defienden que fue su propio talento y su impecable ética profesional los verdaderos motores de su éxito. Porque, pese a todo lo que se decía, Adela nunca dejó de entregar actuaciones memorables. Producciones como María Isabel o El privilegio de amar. No solo consolidaron su lugar en la televisión, demostraron, una vez más, que su arte estaba por encima de cualquier rumor. Los años posteriores al gobierno de Carlos Salinas de Gortari trajeron consigo nuevas olas de especulación. Cuando su hermano, Raúl Salinas de Gortari, se vio envuelto en controversias de alto perfil, algunos medios intentaron revivir la historia, buscando hilos invisibles que conectaran aquellos escándalos con la carrera de Adela. Pero, tal como había ocurrido antes, nunca se presentaron pruebas contundentes. Todo quedó, una vez más, en el terreno de la conjetura. La forma en que la prensa manejó este relato también merece una reflexión. En un contexto donde los medios estaban bajo una influencia considerable del poder, el tratamiento de las especulaciones sobre Adela refleja las complejidades del periodismo en aquel tiempo. Mientras algunas publicaciones dejaban entrever la existencia de vínculos, otras optaban por un silencio interpretado por muchos como una censura velada. Frente a este escenario, la decisión de Adela Noriega de mantener su vida privada fuera del escrutinio público no solo fue una muestra de carácter, fue, quizá, un acto de resistencia en una industria donde el escándalo suele ser moneda de cambio. Su silencio no fue indiferencia, fue una declaración. Y esa dignidad silenciosa la convirtió en una figura única, diferente, en un medio donde muchos sucumben ante la presión de la exposición. Décadas después, el impacto de estas especulaciones sigue presente en la cultura popular. La historia ha trascendido como una leyenda urbana del espectáculo mexicano, un ejemplo de cómo el poder y el entretenimiento pueden entrelazarse a veces, de maneras tan impredecibles como controvertidas. Tanto Adela Noriega como Carlos Salinas de Gortari han guardado un hermético silencio a lo largo de los años. Y es precisamente ese silencio compartido el que ha mantenido vivo el misterio, permitiendo que las versiones sigan flotando en el imaginario colectivo. El legado de esta historia no se limita a los rumores. Es, también, un recordatorio del magnetismo que ejercen las figuras públicas cuando el misterio las envuelve. La manera en que Adela enfrentó las especulaciones, manteniendo intactos su profesionalismo y su privacidad, ha servido de ejemplo para otras personalidades que, años después, se han visto atrapadas en la vorágine mediática. Aunque de tanto en tanto el tema resurja en los titulares, las versiones sobre aquella supuesta relación han quedado como un capítulo enigmático, parte de esa mitología que solo el espectáculo mexicano sabe construir.
Y tal vez sea esa la clave de su permanencia. La combinación perfecta de talento, misterio y rumor. Pero la vida de Adela Noriega no solo estuvo envuelta en especulaciones políticas. Hubo, también, rumores más mundanos, pero igualmente llamativos, como su supuesta rivalidad con Ernesto Laguardia durante las grabaciones de Quinceañera en 1987. La prensa de la época se hizo eco de versiones que hablaban de tensiones entre ambos protagonistas. Aunque ni Adela ni Ernesto confirmaron jamás esas versiones, lo cierto es que la historia capturó la atención del público, alimentando aún más la fascinación por todo lo que rodeaba a la joven estrella. Porque así fue, amigos. La carrera de Adela Noriega siempre estuvo marcada por un halo de misterio, tanto dentro como fuera de la pantalla. Un misterio que, lejos de opacar su figura, la elevó a un nivel casi mítico en la memoria colectiva. Y hoy, tantos años después, seguimos hablando de ella, preguntándonos por su paradero, admirando su obra y respetando, sobre todo, su inquebrantable decisión de vivir al margen de los reflectores. Así cerramos, por ahora, otro capítulo de esta historia que sigue viva en los recuerdos de quienes crecieron admirando a Adela Noriega. No olviden suscribirse, activar las notificaciones y acompañarnos en este viaje por las vidas que marcaron una época. Hasta la próxima. Para muchos de sus seguidores, ese duelo privado, llevado con la misma discreción que caracterizó toda su vida, explicaba en parte su posterior alejamiento de los escenarios. La pérdida de su madre no solo significó el adiós a un pilar fundamental, sino también la confirmación de que la fama y el éxito no podían protegerla de los embates más duros de la vida. A pesar de las adversidades, Adela Noriega continuó trabajando con una entrega y profesionalismo admirables. Cada personaje que interpretó parecía cargado de una intensidad emocional que iba más allá de la pantalla, como si en cada actuación compartiera fragmentos de su propia alma. Su capacidad para conectar con el público, para transmitir vulnerabilidad y fuerza en cada mirada, consolidó su estatus como una de las actrices más queridas de la televisión mexicana. Sin embargo, tras el éxito rotundo de El Manantial en 2001 y su participación en Fuego en la Sangre en 2008, su presencia en la televisión comenzó a diluirse lentamente. Su retiro no fue anunciado oficialmente. No hubo despedidas ni comunicados formales. Simplemente, Adela se alejó, dejando tras de sí un vacío que ni las mejores producciones posteriores pudieron llenar. La actriz que durante décadas fue el rostro de las grandes telenovelas mexicanas había decidido desaparecer del ojo público, sin explicaciones, sin escándalos, fiel a su esencia reservada. Con los años, su ausencia se convirtió en motivo de leyenda. Surgieron rumores sobre su paradero. Unos decían que vivía en Miami, otros la ubicaban en Boston. Algunos aseguraban que se había refugiado en una lujosa propiedad en la Ciudad de México. Incluso su estado de salud fue objeto de especulación. En 2020, circuló la versión de que padecía una grave enfermedad. Sin embargo, fue su propia hermana Reina quien desmintió tales afirmaciones, reafirmando que Adela gozaba de buena salud, pero simplemente había elegido vivir en privacidad. Lo fascinante del caso de Adela Noriega no es solo su retiro en sí, sino la manera en que ha logrado mantenerse completamente alejada de los reflectores, en una era dominada por las redes sociales, la inmediatez y la sobreexposición mediática. Mientras muchas figuras públicas han sucumbido a la presión de mantener una presencia constante en plataformas digitales, Adela optó por el silencio, por el anonimato, demostrando que la verdadera esencia de una estrella no depende de la cantidad de titulares que genere, sino de la huella que deja en el corazón del público. Su historia es, al mismo tiempo, inspiradora y enigmática, porque más allá de sus memorables actuaciones en producciones como Quinceañera, María Isabel, El privilegio de amar y Amor real, Adela Noriega nos deja una lección sobre el valor de la privacidad, la dignidad y el respeto por la propia intimidad. En un mundo donde la fama parece exigir cada vez más exposición,
Ella eligió el camino opuesto, reforzando así su leyenda. Hoy, su nombre sigue generando susurros, búsquedas, homenajes. Sus telenovelas continúan retransmitiéndose, cautivando a nuevas generaciones que descubren en ella a una intérprete auténtica, con una capacidad única para emocionar y conmover. Su legado va más allá de los papeles que interpretó. Es también la historia de una mujer que supo retirarse a tiempo, que entendió que, a veces, el mayor acto de valentía es decir adiós sin aspavientos, preservando intacta la magia de su misterio. Adela Noriega, la estrella que eligió el silencio, sigue brillando, quizá más que nunca, desde la distancia. Y mientras el público siga preguntándose por ella, mientras su imagen siga viva en cada escena de sus telenovelas, su leyenda continuará creciendo, como esas historias que nunca terminan de contarse del todo. La complejidad de su proceso de duelo se intensificó al tener que lidiar con su dolor personal bajo el constante escrutinio público. Sin embargo, el destino tenía preparado un giro inesperado en su historia, casi como si fuera una escena sacada de una película. Su descubrimiento ocurrió de la manera más fortuita posible. Corría el año 1981, y una Adela de apenas 12 años paseaba despreocupadamente con su madre por un centro comercial de la Ciudad de México. Nadie podría haber imaginado que aquel simple paseo dominical cambiaría para siempre el rumbo de su vida. Un cazatalentos, con ese ojo entrenado para detectar el potencial artístico, la descubrió entre la multitud. Vio en aquella niña de mirada expresiva y presencia natural a una futura estrella. Su entrada al mundo del entretenimiento fue gradual pero firme, como si el destino la estuviera preparando meticulosamente para el estrellato que vendría después. Comenzó su carrera como modelo, participando en comerciales de televisión y videos musicales. Estos primeros trabajos, aunque modestos en comparación con lo que vendría después, fueron fundamentales para que la joven Adela desarrollara la soltura frente a las cámaras que más tarde se convertiría en una de sus características más distintivas. El verdadero punto de inflexión en su carrera llegó de la mano de Patti de Llano, esposa del reconocido productor Luis de Llano Macedo. Durante la grabación de un comercial, Patti percibió algo especial en aquella joven. No era solo su evidente belleza, sino una presencia magnética que trascendía la pantalla, incluso en una simple publicidad. Este descubrimiento fue el catalizador que abrió las puertas del mundo de la televisión para Adela. Sus primeros pasos en la actuación fueron verdaderamente notables, especialmente considerando su corta edad. Con apenas 14 años ya interpretaba papeles de antagonista en producciones como Principesa y Juana Iris. Interpretar a una villana es un desafío considerable, incluso para actrices experimentadas. Pero Adela demostró una madurez artística que iba mucho más allá de sus años. Su capacidad para dar vida a personajes complejos y moralmente ambiguos a tan temprana edad fue un presagio de la extraordinaria carrera que le esperaba. Su participación en el programa de comedia, Cachún, Cachún, Ra, Ra, también fue fundamental en su desarrollo artístico. Esta experiencia le permitió mostrar una faceta más ligera y demostrar su versatilidad como intérprete, probando que podía moverse con igual soltura entre el drama y la comedia. Esta versatilidad se convertiría más tarde en una de sus mayores fortalezas como actriz. El año 1986 marcó un antes y un después en su carrera. A los 16 años, cuando la mayoría de los adolescentes apenas comienzan a pensar en su futuro, Adela ya protagonizaba Yesenia, una telenovela histórica basada en la historieta de Yolanda Vargas Dulce. La historia, que seguía las aventuras de una joven gitana y su pueblo, requería una actriz capaz de transmitir una amplia gama de emociones, desde la inocencia hasta la determinación, desde la vulnerabilidad hasta la fuerza interior. Adela no solo cumplió con estas exigencias, sino que superó todas las expectativas, entregando una interpretación que cautivó a la audiencia y estableció las bases de su futura carrera como protagonista. Los años 90 fueron, sin duda, la época dorada en su trayectoria. Dulce Desafío,
1988, la mostró en una nueva luz, permitiéndole explorar matices diferentes en su actuación y consolidar su conexión con el público. Su interpretación fue tan convincente que la telenovela se convirtió en un éxito internacional, exportándose a numerosos países y llevando el talento de Adela más allá de las fronteras mexicanas. María Isabel, 1997, representó otro hito en su carrera. La historia, que abordaba temas de diferencias sociales y superación personal, permitió a Adela mostrar toda la profundidad de su talento dramático. Su interpretación de una joven indígena que lucha por salir adelante en un mundo hostil conmovió a millones de espectadores y se convirtió en una de sus actuaciones más recordadas. El privilegio de amar, 1998, merece un capítulo especial en su historia. Como Cristina Miranda, Adela compartió escenas con verdaderas leyendas de la actuación mexicana como Elena Rojo y Andrés García. La química entre el elenco era palpable, y Adela demostró que podía mantenerse al nivel de los grandes maestros de su oficio. Su interpretación de Cristina, una joven que lucha por sus sueños mientras enfrenta las adversidades de la vida, fue magistral y le valió el reconocimiento unánime de la crítica y el público. Con la llegada del nuevo milenio, Adela continuó cosechando éxitos. En 2003 protagonizó lo que muchos consideran su obra maestra, Amor Real. En el papel de Matilde Peñalver, Adela nos regaló una actuación para la historia. Esta telenovela de época no solo exigía talento dramático, sino también la capacidad de transportar al espectador a otra época, algo que Adela logró con una naturalidad asombrosa. Su química con Fernando Colunga y la profundidad que dio a su personaje convirtieron a Amor Real en una de las telenovelas más exitosas y aclamadas de la televisión mexicana. La esposa virgen, 2005, fue otra muestra de su capacidad para reinventarse y mantenerse relevante en un medio tan competitivo como la televisión. La complejidad del personaje y los temas tratados en la historia permitieron a Adela mostrar nuevas facetas de su talento, confirmando su estatus como una de las actrices más versátiles de su generación. Su última aparición en televisión fue en Fuego en la Sangre, 2008, una producción que sirvió como el broche de oro para una carrera extraordinaria. La telenovela fue un éxito rotundo y demostró que, incluso después de más de 2 décadas en la industria, Adela seguía siendo una fuerza imparable en la televisión mexicana. Lo que sucedió después de 2008 es, quizás, uno de los capítulos más intrigantes de su historia. En el apogeo de su carrera, cuando muchas estrellas se aferran desesperadamente a los reflectores, Adela tomó una decisión que sorprendió a la industria y a sus fans: alejarse completamente de la vida pública. Esta decisión, aunque desconcertante para muchos, demostró una sabiduría y una fortaleza de carácter extraordinarias. Eligió preservar su privacidad y vivir lejos de las cámaras, dejando un legado de profesionalismo y excelencia artística que perdura hasta hoy. Su retirada del medio artístico ha generado innumerables especulaciones y teorías. Pero lo cierto es que Adela ha mantenido su decisión de vivir una vida privada con una dignidad admirable. Su ausencia de las pantallas, lejos de disminuir su leyenda, la ha acrecentado, convirtiendo cada una de sus actuaciones en objeto de culto para las nuevas generaciones de espectadores. La influencia de Adela Noriega en la televisión latinoamericana es incuestionable. Su estilo de actuación, caracterizado por una naturalidad y una profundidad emocional poco comunes, estableció nuevos estándares en la industria. Su capacidad para elegir proyectos de calidad y su compromiso con la excelencia artística la convirtieron en un modelo a seguir para las nuevas generaciones de actores. Más allá de su talento como actriz, Adela Noriega representa un caso único en la industria del entretenimiento. Su capacidad para mantener su vida privada verdaderamente privada, especialmente en una era dominada por las redes sociales y la exposición constante, es admirable. Su decisión de retirarse en el momento cumbre de su carrera, en sus propios términos, demuestra una integridad y fuerza de carácter excepcionales.
El legado de Adela Noriega trasciende las pantallas. Sus telenovelas continúan siendo retransmitidas en diferentes países, conquistando nuevas generaciones de espectadores. Su trabajo ha influido en la forma en que se hacen las telenovelas en México y en toda América Latina, estableciendo un estándar de calidad que perdura hasta hoy. La historia de Adela Noriega es más que la biografía de una actriz exitosa. Es un testimonio de cómo el talento, la dedicación y las decisiones inteligentes pueden construir una carrera sólida y respetada. Su trayectoria, desde aquella niña descubierta en un centro comercial hasta convertirse en una de las más grandes estrellas de la televisión mexicana, es una historia que merece ser contada y celebrada. Hoy, aunque físicamente ausente de las pantallas, su influencia sigue siendo palpable en la industria del entretenimiento. Sus telenovelas continúan siendo referentes de calidad, y sus interpretaciones siguen siendo estudiadas y admiradas por nuevas generaciones de actores. Adela Noriega no es solo una actriz que alcanzó el éxito, es una artista que ayudó a definir la edad de oro de las telenovelas mexicanas, dejando un legado que seguirá inspirando a generaciones futuras. Su historia nos recuerda que el verdadero talento trasciende el tiempo y las modas, y que la integridad artística y personal son valores que nunca pasan de moda. Adela Noriega representa lo mejor de la televisión mexicana: talento, profesionalismo y la capacidad de conmover y entretener a millones de personas en todo el mundo.